con oración y devoción le digamos: Padre, habla a nuestras vidas y a nuestro corazón esta mañana por tu palabra. Enséñanos hoy tu verdad y ayúdanos a creer lo que tu palabra declara, lo que tu palabra dice, sea la convicción de nuestro corazón. Pues por esa fe tú nos has dado libertad, perdón de nuestros pecados, salvación y una herencia que está aguardada en los cielos para cada uno de los que en ti confiamos. Y pedimos que por medio de tu Espíritu tú nos enseñes hoy esta palabra en el nombre del Señor Jesús. Y decimos la iglesia: amén. Capítulo 1, verso 1 en adelante. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba. Quiero que repita esa frase conmigo una vez más. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Amén. Esta mañana quiero compartirles acerca de una de las convicciones que por la palabra de Dios nosotros los creyentes debemos tener como seguro, y es que el Señor Jesús, luego de resucitar, como la Escritura en este texto lo dice, durante 40 días, luego de resucitar, estuvo con los discípulos. El texto de Corintios, capítulo 15, dice que apareció
a más de 500 hermanos al mismo momento, al mismo tiempo, a la misma vez, que muchos de ellos le vieron. No apareció a todos, no vino ante los gobernantes, no vino ante los principales sacerdotes, no vino ante ellos, pero apareció, dice la Escritura, aquellos que de antemano habían sido por Dios escogidos para que fueran testigos de la resurrección del Señor. Y durante estos 40 días estuvo hablándoles por el Espíritu Santo a los apóstoles acerca del reino de Dios y dándoles encargos o mandamientos, como dice este texto. Y luego de esos 40 días, ellos le vieron cómo fue recibido arriba en el cielo para ser por el Padre glorificado, sentándole a su diestra. Nosotros aquí en la nación, en Colombia, el día de mañana habrá lunes festivo, día festivo. ¿Alguien recuerda qué se celebra el día de mañana en ese festivo? La ascensión del Señor. Por ser un país mayoritariamente católico, esto viene desde hace muchas décadas atrás. Así como también son días feriados, el jueves santo y el viernes santo. Este feriado del día de mañana es para recordar la ascensión del Señor. Por calendario, como nosotros manejamos el calendario, no es igual a como en Israel se maneja el calendario. Ellos tienen 13 meses, algunos años y otros 12. Así que por eso es que cada año, no sé si usted se ha preguntado por qué no cae en la misma fecha los días de Semana Santa. Porque algunos años en marzo, otros años en abril. Es por eso, porque el calendario que rige al pueblo del Señor es como Dios se los estableció en las Escrituras. Y es un calendario no solar, sino lunar. Por eso hay salmos que hablan acerca de las convocatorias en los días de luna nueva, en los días de luna llena. Siempre en estos días hay actividades que Dios se las estableció, como dice el libro de Génesis, que Él colocó la lumbrera mayor y la lumbrera menor para poder establecerles el orden de los tiempos. Así que según las fases lunares, como nosotros estamos guiados por un calendario solar, nuestros meses son de 30, 31 y algunas veces 28 febrero. Pero en cambio ellos no, son 28 días y medio. Por eso hay algunos meses de 28 y otros de 29, los meses del calendario hebreo. Y en algunos años se complementa con un 13º mes para poder ajustar y poder coincidir con nuestro calendario solar. Así que después de la Pascua siempre caía el día 14 del primer mes que el Señor estableció para ellos. El comienzo de la primavera era el comienzo del calendario para los hebreos. El primer mes, llamado en hebreo Nisán, es el mes que ellos cuentan el día 14 para celebrar la Pascua y recordar la salida de Egipto de la esclavitud. Ese día 14 ellos tomaron un cordero que debía tener las características dadas por Dios, macho primogénito de 1 año y perfecto, y sacrificarlo entre las 2 tardes, es decir, a la mitad de la tarde, es decir, a las 3 de la tarde. Y la sangre de ese corderito debieron haberla puesto en los postes y dinteles de sus puertas de sus casas, porque esa noche el ángel que Dios enviaría para hacer juicio sobre Egipto daría muerte a todo primogénito, desde el primogénito de los animales hasta el primogénito de los esclavos, también de los egipcios, y entrando inclusive al palacio de Faraón, donde, como dice la Escritura, el primogénito de Faraón murió. Porque el ángel que Dios envió no entró donde estaba la sangre de ese cordero, pero donde no estaba la sangre de ese cordero, allí había muerte. Así que no había un lugar en todo Egipto donde no hubieran aquella noche lamentos y lloros, excepto
en las casas de los hebreos, porque ellos, sin entenderlo, sin comprenderlo a plenitud, pero siendo obedientes al mandato de Dios, lo hicieron. Y luego ellos pudieron ver cómo la muerte no los tocó. Luego de eso, ellos debían haber comido asado ese cordero, el que habían dado muerte y sacrificado, la sangre de ese cordero, la que habían puesto en las puertas. Debían comerlo con hierbas amargas y panes sin levadura, y vestidos como quien sale para el trabajo, porque esa noche, a medianoche, ellos salieron libres. Faraón dio la orden: váyanse del país. Permítame usar la expresión, así lo dijo más o menos Faraón: lárguense, no los queremos aquí. El país estaba devastado. Egipto estaba totalmente consumido por las plagas y por el juicio de Dios. Y a pesar de ello, Dios les da la orden: quiero que vayan, dice el Señor. No salgan todavía, sino de sus casas, vayan con sus pertenencias, pero vayan a las casas de los egipcios, toquen la puerta, y cuando ellos abran, ustedes díganle: dennos sus tesoros. Que uno pensaría en lo lógico, en lo humano. ¿Quién? Un egipcio le diría en la cara a un hebreo: sí, claro, venga, yo le doy mis riquezas, sabiendo que ellos estaban recibiendo un juicio y un castigo que en parte era por causa de los hebreos. Pero el Señor les dijo: yo les daré gracia y ellos les entregarán sus riquezas. Así que ellos fueron obedientes. Ya habían visto el resultado de la obediencia por sacrificar y poner la sangre del cordero, y fueron por las casas diciendo: dennos de sus riquezas. La gente les daba oro, plata, bronce, alhajas, piedras preciosas, telas, vestidos. Todo lo que ellos tenían se lo dieron. Así que esa noche, la noche de la Pascua, Israel sale sano, libre y enriquecidos, con más de 400 años de un pago pésimo por el trabajo de ellos como siervos y esclavos, con la reivindicación de parte del Dios del cielo, que les daba esta nueva oportunidad para ir hacia la tierra donde ellos serían una nación de Dios, caminando para la gloria del Señor en libertad. Y cada año ellos debían de recordar por la misma fecha lo que había acontecido. Cientos, más de 1000 años, recordando cada año la Pascua. Pero ahora venía el verdadero Cordero de Dios, Jesucristo el Señor. Todo esto era una representación. Así como ellos lo vivieron en lo natural, ahora Dios lo iba a establecer en lo espiritual, para que aquel faraón, príncipe de Egipto, que es una representación de Satanás, el príncipe de las tinieblas, quien tenía a toda la humanidad subyugada y cautiva a su merced y a su voluntad, ahora serían liberados por causa del sacrificio del verdadero Cordero Pascual, aquel que Dios estaba entregando por la libertad, la sanidad, la restauración y la salvación de cada uno de nosotros. ¿Alguien puede reconocer esa bondad de Dios? Por eso Jesús fue sacrificado a través de la crucifixión el mismo día de Pascua. Por eso en el momento en que Él dice consumado es y entrega el Espíritu, eran las 3 de la tarde. Y como Él lo había dicho, al tercer día resucitaría. La muerte no tuvo poder sobre Jesús. ¿Por qué no tuvo poder sobre Jesús la muerte para retenerlo como cualquier otro ser humano? Pues aunque era humano, no había sido engendrado por hombre. Fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre virginal de María, pero fue engendrado no por hombre. Por eso en él no estaba la simiente, la semilla de pecado. Esa naturaleza pecaminosa que está en cada uno de nosotros, esa inclinación natural para ir en contravía, en rebeldía a Dios y a su voluntad, no estaba en él como lo está en todos nosotros.
nació sin pecado y vivió sin faltar a la ley de Dios. No hubo transgresión en ninguna de sus acciones, ni actitudes, ni tampoco palabras, ni pensamientos. Aunque fue tentado muchas veces, y la Biblia da testimonio en la carta a los Hebreos que fue tentado en todo, nunca pecó. Por eso cuando va a la cruz, Él es ese cordero perfecto. Su carne era como lo habían estado comiendo tantas veces en la Pascua los hebreos, ese pan sin levadura. Esa carne de Cristo no tenía corrupción de pecado. La levadura es símbolo de pecado. En Él no había pecado. Por eso cuando su cuerpo yace allí, tomado por la muerte sin vida, el Espíritu de Cristo no fue retenido por la muerte. La muerte no pudo tenerle allí para siempre, sino que el Espíritu Santo le resucita de entre los muertos al tercer día, con un cuerpo glorificado. Un cuerpo que cuando las mujeres le ven, el Señor les dice: no me toquen, porque todavía no he subido a mi Padre. Ese cuerpo diferente que por el Espíritu Santo le fue dado para resucitar de entre los muertos. Un cuerpo con el que los discípulos le reconocieron cuando el Señor apareció a ellos. Un cuerpo que tenía ya no las laceraciones, sino las marcas de sus manos, de sus pies y de su costado. Ese cuerpo que comió con ellos, pues ellos espantados pensaban que veían un espíritu. Pero Jesús les dice: ¿tienen aquí algo de comer? Y comió con ellos la noche de la resurrección. La noche del domingo de resurrección estaba con ellos en el aposento comiendo. 40 días para que no quedara ninguna duda. Por eso la palabra allí dice: pruebas indubitables. Durante 40 días estuvo el Señor confirmando, no es una visión, confirmando, no es una aparición, confirmando, no es un sueño lo que ustedes están viviendo. Es la realidad de que aquel que venció a la muerte, ahora victorioso, se levanta para que se proclame que por la fe en Él, todos nosotros también tenemos esperanza de que un día seremos resucitados de entre los muertos para estar con Él por la eternidad. 40 días hablándoles acerca del reino de los cielos. Y luego esos 40 días que se cumplieron por calendario en este año 2026. Porque este año 2026 nosotros celebramos Pascua. ¿Qué fecha? El 3 de abril. Y resurrección el 5 de abril. Por eso este pasado viernes 15 de mayo también se estaba recordando la ascensión del Señor 40 días después de haber resucitado. ¿Qué dice la Escritura acerca de este acontecimiento? ¿Y qué dice la palabra de Dios que a dónde fue Jesús cuando fue alzado? El pasaje que leímos en el libro de Hechos nos dice varias cosas, pero quiero que vayamos a otros pasajes de la Escritura. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, así finaliza este Evangelio con la narración de lo que aconteció. Y el Señor después, verso 19 del capítulo 16 de Marcos, y el Señor después que les habló fue recibido ¿a dónde? Arriba en el cielo. Y allí en el cielo, ¿qué sucedió con Él? Léalo fuerte. Se sentó ¿a dónde? Y ellos, los discípulos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. ¿A qué ascendió Jesús al cielo? Para recibir del Padre ese lugar de honor, de preeminencia, de autoridad y de poder a su diestra. Siempre, desde tiempos antiguos, se ha estimado
que quien se hace a la derecha del que gobierna es el brazo que gobierna. Las manos y los brazos de aquel que están en autoridad siempre son ejemplo de gobierno. Así que si el Padre es el rey de todas las cosas, a la derecha del Padre está el que gobierna. Jesús no se sentó a la izquierda, Jesús no se sentó delante, no se sentó debajo, no se sentó atrás, no se sentó arriba, se sentó a la derecha del Padre, porque ese lugar significa gobierno y autoridad. Gobierno y autoridad. La palabra del Señor dice en el libro de Hechos, en el capítulo 7, que antes de morir Esteban, quien estaba siendo apedreado por causa de su fe, en el capítulo 7, en el versículo 55, dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, ¿qué vio allí en el cielo? Dice: vio la gloria de Dios y a Jesucristo que estaba ¿dónde? A la diestra de Dios. Y esto dijo Esteban: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre. Esa frase Hijo del Hombre siempre se atribuye a Jesús. Al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 34. En pregunta dice este verso: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Dónde está Jesús? A la diestra de Dios. ¿Y qué hace Él por nosotros? Efesios capítulo 1, versículo 19 al 22. Hablando acerca de los atributos y características de Cristo, dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Dónde está ahora el Señor? Ahora, ¿por qué sentado? No es por la razón que nosotros pensamos que humanamente Él está sentado, porque si no nos cansaríamos. ¿Cuánto lleva allá? No, pues obvio. Estuviera 2000 años de pie, ya estaría haciendo poses. No, no es por causa de que Él se canse. Lo que sucede es que la figura de autoridad, no en nuestro contexto actual ni moderno, pero desde el contexto antiguo, las autoridades no estaban de pie, se sentaban. Los rabinos no enseñaban de pie, se sentaban, y los que estaban como discípulos no se sentaban igual que ellos, escuchaban la enseñanza de pie. Todo al contrario, ahorita ustedes son los sentados y yo soy el que estoy de pie. Y fuera eso, con buenas sillas que ustedes mismos ayudaron a comprar. Pero en los días bíblicos la autoridad no estaba de pie, la autoridad se sentaba. Por eso el lugar de autoridad era representado por un trono. Y usted en un trono no se pone de pie. Usted en un trono no se sube al trono para estar de pie. Usted en un trono se sienta. La mayor figura de autoridad es que la autoridad esté sentada en el trono. Por eso cuando usted lee la palabra de Dios y encuentra que las visiones de muchos de los hombres de Dios, a quienes Dios les permitió ojos abiertos en el espíritu para ver las cosas en los cielos, siempre veían a Dios sentado en el trono. Y a la derecha, desde la resurrección
y la ascensión del Señor, a la derecha sentado el Hijo de Dios. ¿Y por qué está allí sentado? Pues el mismo texto dice en el versículo siguiente, que ahora Él tiene un lugar de autoridad sobre todo. Diga conmigo, sobre todo. ¿Y sobre todo qué? Principado, autoridad, poder, señorío y sobre todo ¿qué? Nombre. Permítame que yo sea tan enfático en esto y hago uso de este recurso pedagógico y me gusta que usted repita conmigo muchas cosas. Cuando yo le pido que usted repita conmigo algunas cosas, lo que estoy haciendo es énfasis y lo que quiero es que eso quede en su corazón grabado. Que si usted está tomando nota, eso es lo que usted tiene que escribir. Lo que usted luego debe recordar en sus apuntes cuando esté estudiando de manera personal la palabra, la enseñanza o la prédica, como lo hacen los buenos cristianos que vienen a la iglesia con cuaderno a tomar nota. Dios los bendiga. Sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío y sobre todo nombre. Le hago la pregunta: ¿hay algo que esté fuera del dominio de Jesús? ¿Hay alguien que esté por encima de Jesús? ¿Hay algo que esté fuera del control, del dominio, de la autoridad o del poder de Jesús? ¿Hay algún otro nombre que no esté sujeto al nombre de Jesús? No solamente dice el texto en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Eso está haciendo ahora Jesús a la diestra del Padre. En Colosenses, siguiente carta del Nuevo Testamento, capítulo 3, versículo 1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Cristo dónde está? Ahora, ya van más de 5 veces en la Biblia. Nosotros no podemos hacer un dogma de fe o una doctrina de fe de algo que no esté claramente enseñado en la palabra de Dios. Por eso esto es algo que todo creyente debe saber, conocer y creer. Que quien ascendió a los cielos y quien recibió del Padre ese lugar de honor y de gloria a su diestra es el Hijo. ¿Por qué el Hijo? Son muchas las razones que la Biblia dice por qué el Hijo. ¿Por qué no otro? ¿Por qué no otra? Las razones están en las Escrituras y le quiero dar algunas de ellas. En la carta a los Hebreos del Nuevo Testamento, en el capítulo 1, en el versículo 1 al 4 dice: porque Jesús es superior a cualquier otro, no solamente a cualquier otro ser humano, porque aunque tengamos muchas referencias de fe y muchos a quienes nosotros admiramos, respetamos y nos inspiramos en la fe de otros, Jesús es superior a cualquiera de ellos, pero no solamente hombres, humanos, sino también en la creación espiritual. No hay ángel más alto, más arriba, más grande o más poderoso que Jesús. Hay una doctrina que se enseña por ahí en la que dicen que en el Antiguo Testamento, en algunos apartes del Antiguo Testamento, Dios enviaba un ángel al que se menciona como el ángel de Jehová. ¿Han leído algunos pasajes? El ángel de Jehová aparece por allí en los escritos cerca de Moisés, en los días de Josué, en los días de los jueces. Hay algo que menciona allí en los libros de las crónicas de los reyes, como un enviado de Dios que estuvo a favor de Israel en algunos momentos específicos, para que el poder, para que la gracia de Dios, para que la gloria de Dios se manifestara a favor del pueblo.
como enviado. Porque la palabra ángel tiene significados diferentes, pero su principal significado es mensajero. ¿Sabían ustedes que eso significa la palabra ángel? Ángel significa mensajero. Ahora, usted va a leer ahorita conmigo aquí en el texto de la palabra de Dios, para que si en algún momento usted fue enseñado así, le hablaron de esto, usted tome esa enseñanza y la quite de su pensamiento y establezca lo que la palabra de Dios dice. Porque no hay nada que esté por sobre la palabra. Ni siquiera Jesús estuvo por encima de la palabra. Ustedes lo leen siempre en los evangelios a Jesús levantando, exaltando la palabra de Dios y diciendo: para que la palabra de Dios se cumpla en mí. O sea, él mismo estaba bajo la autoridad de la palabra. Él mismo mencionó: cualquiera que le quite a la ley una jota o le reste una tilde, ni siquiera será tenido en cuenta en el reino de Dios. Porque no pasará el cielo y la tierra sin que esta palabra se cumpla. Aquí en Hebreos capítulo 1, verso 1 dice: Dios, diga conmigo, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de ¿cuántas cosas? ¿Heredero qué significa? ¿Qué significa heredero de todo? Significa que todo lo recibe Él. Diga conmigo, todo. Ahora usted ya va a entender por qué le hago énfasis en esto. A quien constituyó heredero de todo, por quien constituyó, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Recuerdan cómo dice Génesis que Dios hizo todas las cosas? Dijo Dios, fue hecho. Dijo Dios, fue hecho. Dijo Dios, fue hecho. Juan capítulo 1 dice que Él es el verbo de Dios, por quien los cielos, la tierra y todo lo que hay, físico que se ve, espiritual que no se ve, fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Así que por la palabra Dios hizo todas las cosas, y esa palabra, ese verbo, fue el que se hizo carne y habitó entre nosotros. Así que todo fue hecho por medio de Él, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó ¿a dónde? A la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hay personas que con doctrinas y pensamientos contrarios a la palabra de Dios enseñan que Jesús es un ángel, cuando la Biblia dice que los ángeles fueron creados por Jesús. Él no es un ángel, Él es Dios mismo. Él es la imagen, la gloria, la sustancia de Dios mismo. ¿Lo cree conmigo? Estoy leyendo la palabra de Dios. Usted la está leyendo conmigo también esta mañana. Ahora mira aquí en este mismo texto, versículo 13. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? La pregunta es: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Ahora yo le hago la pregunta a aquellos que enseñan y creen y establecen esa doctrina de que Jesús del Nuevo Testamento
es el ángel de Jehová del Antiguo Testamento. Si acá dice, ¿a cuál de los ángeles? Debiera haber dicho, porque al ángel que él llamó el ángel de Jehová le dijo luego, siéntate a mi diestra. Pero eso no dice la Biblia. ¿Está usted de acuerdo conmigo? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Capítulo 10 de la carta a los Hebreos, versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado ¿a dónde? A la diestra de Dios. Y está ahí, ¿para qué? Lea el verso siguiente conmigo. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Hasta que todos los enemigos se sometan al señorío de Cristo Jesús. Más adelante en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, en el verso 22 dice, primera de Pedro 3:22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él, aquel que está a la diestra de Dios, están sujetos, ¿qué cosa? Ángeles, autoridades y potestades. Ángeles, autoridades y potestades están bajo la autoridad ¿de quién? De Cristo Jesús. ¿Quién está sentado a la derecha entonces del Padre? ¿Usted lo cree? Esa es la razón por la que Jesús dijo en Juan capítulo 14 a los discípulos lo siguiente, versículo 13 y 14. Juan capítulo 14, versículo 13 y 14. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. ¿A quién deben ser dirigidas nuestras oraciones? Al Padre. ¿Y en el nombre de quién? Ahora yo le hago la pregunta y reflexione en todo lo que usted acaba de leer conmigo. ¿Por qué cree que debemos pedirle al Padre en el nombre de Jesús? La respuesta está en todo lo que ya leímos. ¿Por qué debemos pedir al Padre en el nombre de Jesús? Yo creo que usted ya encontró la respuesta y espero que el Espíritu Santo haya iluminado su pensamiento. Pero créanme, con lógica humana ya está la respuesta. Todo es de Él porque fue creado por Él. Todo le pertenece a Él porque le fue entregado por el Padre a Él. Y Él es el heredero de todo. Ahora le hago la pregunta, ¿por qué debemos pedir en el nombre de Jesús? Que todo está en la autoridad, poder, dominio de Él. Si usted no había orado de esa manera, ahora ore de esa manera. Porque estaba sucediendo con los discípulos. Ellos estaban diciendo, pero ¿cómo así? Pero a mí me habían enseñado y ahora tengo que cambiar mi manera de orar. Porque era otro
tiempo nuevo el que se estaba estableciendo. Por eso aquí mismo en capítulo 16 de Juan, versículo 23, dice: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Ahora lea el versículo 24. Hasta ahora, es decir, de atrás hasta aquí, dice Jesús, nada habéis pedido en mi nombre. Pero de aquí en adelante, ¿qué dice? Pedid y, lo más glorioso, recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra de Dios? De aquí en adelante, pide. Entonces, de aquí atrás hasta aquí, no habíamos pedido en el nombre de Jesús, porque no habíamos entendido esto, porque no nos había sido enseñado esto, porque no habíamos conocido esto. Pero ahora tú ya sabes por la palabra de Dios que toda oración que tú hagas la haces al Padre en el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesucristo. ¿Alguien dice amén? Hebreos capítulo 5 dice cuál es la función que ahora, desde que ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre, el Hijo de Dios, Jesucristo el Señor, está realizando por ti y por mí. Capítulo 5, versículo 5 en adelante. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino aquel que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, y este otro lugar también es otro salmo: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Resulta que el primer sumo sacerdote establecido por Dios en los días de Moisés fue Aarón. Pero antes de Aarón hubo otro sacerdote. Y Jesús no viene como sacerdote del linaje de los sacerdotes arónicos, sino que Él fue establecido por Dios en un sacerdocio diferente. ¿Por qué? Porque el sacerdocio de Aarón solo era sacerdocio. El sacerdote estaba escogido y permitido y autorizado por Dios para entrar en el santuario y fungir en las labores del ministerio. Eso no lo podía hacer ninguna otra persona. En una ocasión, un rey que se llenó de mucha soberbia y orgullo, a quien Dios había bendecido tanto y le había dado tanto en esa autoridad del liderazgo de rey, un día dijo: ¿y yo por qué no puedo hacer lo que ustedes hacen? Que entran con incensarios y presentan incienso a Dios allá. Si yo soy el rey, venga acá. Tomó un incensario, puso fuego, incienso y entró a querer hacer lo mismo que los sacerdotes. Y los sacerdotes le dijeron: mira, rey, no es cuestión de que nosotros no queramos que tú lo hagas. Es que aquel que nos llamó a este oficio nos prohibió que ninguno que no fuéramos de la descendencia de Aarón podíamos hacer esta labor. No te es permitido, rey. Por favor, a costa de tu vida te lo pedimos, no entres a hacerlo. El rey, todavía mucho más lleno de soberbia, entró, y cuando entró le brotó en la frente lepra. Y rápidamente entonces pidió que lo sacaran. Ahora sí, los sacerdotes lo sacaron, y cuando ya estaba fuera del templo, su cuerpo ya estaba todo leproso y así murió. Así de especial era esta labor y esta función de un sacerdote. Los sacerdotes arónicos tenían esta función de estar en el santuario para adorar a Dios y para ministrar a Dios, para servir a Dios en las tareas del templo. Pero Melquisedec es diferente, y Jesús no viene como sacerdote del orden de Aarón, sino de Melquisedec, porque Melquisedec, que también fue un sacerdote, era un rey. Y por eso Jesús viene del orden de Melquisedec, porque Jesús no solo funge como sacerdote delante de Dios, sino que también Él es el soberano de los reyes de toda la creación. Y mire lo que sigue diciendo aquí: y Cristo,
en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Qué tuvo que aprender Jesús? La obediencia. ¿Por qué? Porque nunca antes había estado sometido a nada. Todo había estado sometido a Él. Mírenme aquí los que dicen: Señor, yo quiero un día ser un ministro tuyo. Dos cosas dice este pasaje que un ministro del Señor debe aprender a hacer: aprender a presentarse delante de Dios para adorar, para rogar, para clamar, para interceder. Si tú no eres un hombre de oración, ni siquiera anheles ministerio. Si tú no puedes presentarte con amor a favor de otros, por cosas de otros, como si fueran por las propias tuyas, entonces tú no estás llamado al ministerio. Y segundo, obediencia. El lugar de autoridad no es para ejercer autoridad, es para someternos a otra autoridad. Y la escritura dice aquí, sigo leyendo: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Por qué ahora nosotros le obedecemos a Él? Porque Él tuvo que obedecer en todo al Padre, humillándose hasta lo sumo. ¿Por qué ahora nosotros le obedecemos a Él? Porque Él obedeció al Padre para la salvación del hombre, no a la manera de Él, no a la manera del diablo, sino según los planes del Señor nuestro Dios, el Padre eterno. Y aquí dice al finalizar: y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Así que a la diestra del Padre no solamente está Jesús sentado. ¿Qué está haciendo Él? Está en una función. Amado y amada que anhelas ministerio, está bien que lo anheles. La Biblia dice: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo de Dios sea, y aparecen los requisitos. Y la escritura aquí está diciendo que fue por Dios declarado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Si tú anhelas servir a Dios, si tú anhelas ser alguien que sirvas en la casa de Dios, pero que también representes a Dios ante otros, tú necesitas someterte al señorío del sacerdocio de Jesucristo el Señor. Y entender que estamos llamados a replicar ese mismo sacerdocio aquí en la tierra. A replicar ese mismo sacerdocio aquí en la tierra. Y ahora, como sumo sacerdote, ¿qué hace por ti el Señor? ¿Y qué hace por mí el Señor? Capítulo 2, rápidamente voy a darle el texto y leemos. Capítulo 2, versículo 14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que también son tentados. Por eso Él se hizo como tú y como yo. Por eso cuando tú estás en una situación que atañe a cualquiera de nosotros humanamente, aflicción, dolor, pérdida, duelo, lo que sea, el Señor te entiende y me entiende.
Y por eso es que Él delante del Padre puede interceder por ti. Él tiene las dos naturalezas, la humana para ponerse a favor tuyo delante de Dios, y la divina para ponerse delante de Dios a favor tuyo y mío. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y también dice el capítulo 4, versículos 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar, ¿qué cosa? Misericordia, y hallar gracia para el oportuno socorro. Capítulo 7, versículo 24 al 26. Hablando de Cristo, dice más: por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio que nunca va a mudar o nunca va a cambiar, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos. Capítulo 8, versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó ¿dónde? A la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no los hombres. ¿Saben ustedes que en el cielo hay un santuario? ¿Y saben quién es el sacerdote sumo de ese santuario en los cielos? Tu Salvador y mi Salvador. Por eso Él allí está intercediendo por ti y por mí. Capítulo 9, versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Los que fueron hechos aquí en la tierra por manos de hombres son figura de uno que está en los cielos, sino que Cristo entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Quién está a favor tuyo y a favor mío delante del Padre? El Señor Jesucristo, el gran sumo sacerdote. Capítulo 10, versículo 5 en adelante. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, cuando Jesús fue introducido al mundo, es decir, a esta naturaleza humana, dijo: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿A qué vino el Señor? A hacer la voluntad del Padre. Mira, la liturgia es importante. Y hacer los ritos es importante. Y seguirlos al pie de la letra es importante. Pero ¿saben qué? Hay algo superior a eso. Y es rendir nuestras vidas a la soberana voluntad de Dios. Y no vivir nuestras vidas a lo que nos dé nuestra propia soberana gana. Como cristianos podemos a veces sentirnos que estamos bien porque cumplimos con algunos ritos, o porque hacemos de esta o de aquella manera ciertas cosas en el templo que llamamos nosotros liturgia. Pero cuando Cristo entró, dijo: esto no te agradó, Señor. Porque mientras los sacerdotes estaban en el día de reposo cumpliendo con la liturgia, entre semana estaban haciendo lo que se les antojaba. Y al día de hoy sigue siendo lo mismo. Tú y yo estamos llamados para vivir para aquel que dio su vida por nosotros. Tú y yo ya no estamos llamados para vivir una vida a nuestro gusto o deseo personal, humano y carnal. Estamos llamados para cumplir la voluntad de aquel que nos dio vida a través de su Hijo Jesucristo. Con todo esto que usted acaba esta mañana de leer y de conocer,
le hago la siguiente pregunta. En estos días vamos a traer un canto que vamos a estar cantando aquí en la iglesia, que usa una palabra del libro de Apocalipsis en el capítulo 5. Un ángel, dice la escritura, lo vio Juan en la revelación de Apocalipsis en el cielo. Dijo: ¿habrá alguno digno de tomar de la mano del Padre el libro, de abrir los sellos y desatar los juicios? Y hubo silencio, dice el pasaje allí en Apocalipsis, porque no se encontró ni en los cielos ni en la tierra, ni en la creación espiritual, ni en toda la creación humana de los que han existido, vivimos o viviremos. No había ni hombre ni mujer digno de hacer esto. Y Juan dice allí en Apocalipsis: y yo lloré mucho, porque no había ninguno digno de abrir el libro y desatar los sellos. Pero el ángel que hablaba conmigo, estoy parafraseando lo que dice el texto de Apocalipsis, se me acercó y me dijo: no llores, mira, el león de la tribu de Judá ha vencido y es el único digno ante Dios. Y la lectura dice: y yo, Juan, volteé para ver, y Juan no vio un león. El ángel le dijo: el león de la tribu de Judá. Pero cuando él voltea para ver, dice: vi a un cordero como inmolado delante de Dios. El cordero, el mismo que es el león, se hizo cordero, y como cordero se hizo digno de regresar a la posición de autoridad. León, todo es figurativo en la Biblia, y por eso Él es el único digno. Él es el único digno. Aquí en este lugar, en tu vida, en tu hogar, en tu casa, en todo lo que haces, en todo lo que tienes, el único digno de recibir toda la gloria siempre se llama Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo, el que estuvo muerto pero que resucitó, ascendió a los cielos y ahora está sentado a la diestra del Padre. Y quiero que esta mañana le rindamos gratitud, alabanza y adoración con todo nuestro corazón. ¿Puedes ponerte de pie, por favor? Y dile conmigo: maravilloso Señor, glorioso Salvador, divino Redentor, Señor soberano, no hay otro como tú, nadie, ni quien se compare, ninguno semejante a ti. Señor Jesús, a la diestra del Padre estás e intercedes por nosotros, oras por nosotros. Eres misericordioso y compasivo. Entiendes nuestra situación, comprendes nuestro corazón y delante del Padre ruegas por nosotros. Desde hoy, Señor, desde hoy entiendo a plenitud. Desde hoy, Señor, no pediré en nombre de otro, sino que toda mi oración, mi clamor, mi petición será en tu nombre, porque es lo que tu palabra declara. Porque a la diestra del Padre no hay nadie más, no hay otro, no hay nadie más. Solo tú eres digno, Señor, solo tú eres digno. Y te pedimos, Padre de la gloria, que a través de tu palabra y por medio de tu Espíritu esta verdad se haga real en nosotros. Ningún vestigio de duda haya respecto a la glorificación de Jesús, respecto a su función sacerdotal delante de ti, respecto a su posición de autoridad y respecto a la promesa de que de allí solo un día, y está por llegar, te levantarás de esa silla, de ese trono de gloria a la diestra del Padre,
para regresar por tu iglesia, Señor. Y mientras eso suceda, concédenos por tu gracia, concédenos por tu misericordia el caminar, Señor, agradándote en todo, viviendo para la alabanza de tu nombre y para que tu nombre, que es soberano sobre todo lo creado, sea glorificado en nuestras vidas. Padre, iniciando esta nueva semana, presentamos nuestras vidas y nuestras familias, lo que somos y todo lo que tú nos has dado, y te pedimos tu bendición, tu protección, que en nosotros se haga tu voluntad, no la voluntad del pecado, no la voluntad de las tinieblas, no la voluntad del mundo, sino tu voluntad soberana según tu palabra. Y que nuestras vidas, Señor, sean dirigidas por ti, conducidas por ti. Que tu brazo nos aliente, nos sostenga y nos levante, aún en el momento de dificultad, de adversidad o de tentación, y tú nos guardes del mal, Señor, y de caída delante de ti. Y así mismo, Señor, te pido tu bendición sobre cada familia. Amado, amada del Señor, que Dios el Padre, tu Padre amado, te bendiga y te guarde. Que la gracia del Señor, su Hijo, aquel que a la diestra del Padre está, sea contigo y con tu casa. Y que la presencia y comunión del dulce Espíritu de Dios, divino ayudador y consolador, sea una realidad para ti y para los tuyos en esta semana. Que la paz del Señor les acompañe en el nombre de Jesús, y damos gloria a Él con todo nuestro corazón. Amén.